lo que ha venido sucediendo esta última semana en política en el país se caracteriza porque las turbulencias están aumentando. Si uno analiza en primer lugar lo que ha sido la oposición, llama de inmediato la atención que no se está logrando un adecuado debate en torno a lo que fue el balance de la concertación y a lo que debería ser el futuro del programa opositor, sino que los problemas se están resolviendo en base a conflictos personales, de una manera autoritaria. No hay espacio para discusión. Eso me parece que es lo que ha quedado en claro, o al menos lo que sostienen el senador Fulvio Rossi y Marcelo Díaz. Hay una demanda por mayor participación que no parece ser respondido por quienes tienen hegemonía dentro del partido. Este conflicto en torno a las asignaciones también demuestra que los conflictos no se están resolviendo por el lado en que debiera, y es un llamado también de atención de que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar cosas que no sean todo lo transparente que tienen que ser. En ese sentido, yo diría que lo que está agotándose es la idea de que la oposición podía simplemente evitar el debate, echar la basura debajo de la alfombra, no debatir los problemas respecto a nuestra evaluación de la concertación y no debatir lo que le queremos ofrecer a la ciudadanía en los próximos 2 años. Y en ese sentido, lo que queda en evidencia es que para realmente aparecer o constituir una alternativa, la oposición tiene que entrar en el debate de fondo. Eso nos va a ayudar también a resolver los conflictos orgánicos, los problemas personales, todo ese tipo de dificultades. En la medida que eso no se entienda, difícilmente vamos a poder avanzar. Creo que es también muy importante y creo que puede tener muchas repercusiones la alianza que se anuncia estarían dispuestos a concertar en la perspectiva de la elección municipal el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Comunista. Esto de alguna manera complica a las fuerzas más conservadoras de la concertación, pero más allá de eso, más allá de los dividendos políticos que se pueda sacar, lo importante es que va a acelerar el intento al menos de responder, mire, más allá de los problemas personales, los problemas de poder, de correlación de fuerzas, de medirse en la elección municipal, es cuáles son las propuestas que están al fondo que justifican estas diferencias. Y en ese sentido, a mí me parece que es un elemento positivo. Ahora, si uno mira, se concentra ya más bien en lo que es lo que está ocurriendo en el gobierno y en la coalición por el cambio, yo diría que hay una frase que caracteriza la situación. El gabinete se ha transformado en el campo de batalla de los comandos presidenciales de la derecha. Ahí veíamos cómo Evelyn Matei se sumaba a Goldborn y otros ministros se distribuyen entre las campañas de Longueira y Alamán. A mí esto me parece en extremo preocupante. Si ya están tan decididamente en campaña, ellos deberían ya renunciar al gabinete y dejar que el gobierno se preocupe de lo que tiene que hacer, que es gobernar. Yo creo que en este momento lo que está sucediendo es que esta situación de pato cojo que caracteriza a los presidentes en el último tiempo, antes de las elecciones, está empezando a ocurrir 2 años de la elección, y eso es muy grave para Chile. Es muy grave, sobre todo si uno tiene en cuenta las dificultades que ha tenido el gobierno para asegurar una adecuada conducción política. Si ha sido difícil resolver el problema de Punta Arenas, el problema del movimiento estudiantil, el problema de Aysén, en un contexto en que las ambiciones presidenciales de los ministros estaban controladas, creo que ahora empieza a ser, eso puede hacer una crisis mucho más profunda, y en ese sentido la renuncia pronta de los candidatos presidenciales que están operando en el gabinete es algo que el presidente debería de alguna manera resolver. Y
me parece a mí que, aun cuando el gobierno ha manifestado reticencia, le ha costado describir una reforma que difícilmente, por los anuncios que se han dado a conocer, va a ser algo más que una reforma de alcancía. Pareciera que ya en último término es imposible detener o hacer oídos sordos a la demanda ciudadana de entregarle más recursos al sector público para que enfrente las diferentes necesidades que se ven. Sin embargo, esta disposición del gobierno a hacer una pequeñísima reforma tributaria no es lo que necesita el país. Se esperan recaudar 700 millones de dólares y solo en lo que se refiere a las necesidades en educación que han sido cuantificadas por Educación 2020 que dirige Weisblut, que ellos más o menos han cuantificado los requerimientos en 7.000 millones de dólares, la reforma tributaria del gobierno lo que hace es apenas cubrir el 10% de esas necesidades. Y ahí no estamos considerando las necesidades en materia de salud, las necesidades en materia de previsión. Es cada vez más claro que las pensiones que van a recibir aquellos que están en el sistema de capitalización individual no van a alcanzar y van a estar muy lejos de lo que fueron las promesas. Y en ese sentido es claro que también en esos campos se requieren mayores recursos. Y como digo, la propuesta del presidente apenas cubre el 10% de los requerimientos solo en educación. Y me parece a mí que la propuesta del gobierno tiene además dos problemas adicionales. El primero es que al proponer reducir las tasas marginales del impuesto de segunda categoría y de global complementario, lo que está haciendo es favoreciendo justamente al sector más rico que tiene una carga tributaria que incluso en términos proporcionales es menor a la que pagan los sectores más pobres. Porque dice, si se tiene en cuenta, se dice que se va a bajar el marginal de 40, el máximo 40 a 35% y así sucesivamente. Eso va a favorecer justamente al 12% más rico de la población, porque el 88% de los que tributan en segunda categoría están hoy día ya exentos, o sea, no se les puede bajar por ese camino. En ese sentido, los únicos favorecidos es el mismo sector que hoy día está pagando impuestos muy por debajo de sus capacidades. Pero lo otro que me parece a mí fundamental es que la reforma tributaria no aborda el problema de que tiene una estructura regresiva, esto es, los más pobres pagan más impuestos, mientras que el 40% más pobre de la población paga cerca de entre 20 y 25% de impuestos, teniendo en cuenta lo que paga por concepto de IVA, los más ricos están en bajo 20%, y eso no es aceptable. Los países civilizados, los más ricos pagan más impuestos y eso es lo que explica que haya una situación de mucho mayor igualdad.